columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos entonces hoy al libro de Hebreos y ya estamos en el capítulo 6. Capítulo 6, vamos avanzando poco a poco y hoy vamos a hacer también eso, avanzar despacio. Solamente 3 versículos vamos a trabajar hoy. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3, y yo lo he titulado Dejemos ya las enseñanzas elementales, que es lo que va a decir aquí el autor. Hebreos 6, del 1 al 3, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Y esto haremos si Dios lo permite. Hermano, déjenme dirigirme a Dios en oración, solo un instante, para pedir la bendición para su palabra. Padre, nos presentamos ahora, Señor, ante tu palabra. Y queremos, Señor, recibirla con humildad. Queremos que nuestros corazones sean buena tierra, Señor, y poder atesorarla en ellos como lo que es, no palabra de hombres, pero sí palabra tuya, palabra de Dios. Señor, soy imperfecto, soy débil y tengo muchos fallos, pero nada puede impedir, Señor, que tu palabra se proclame. Por eso te pido, Señor, que a pesar de todo, Señor, me uses por tu gracia y por tu Santo Espíritu para edificar a tu iglesia. Señor, tus mensajeros son imperfectos, pero tu mensaje es perfecto. Tu palabra es poderosa. Por eso pedimos, Señor, que tu palabra hoy obre en tu iglesia, trabaje en los corazones, ministre las vidas de tu pueblo y nos mueva a la obediencia. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, llegamos al capítulo 6 y quiero empezar por las 2 primeras palabras de este texto. Por tanto. ¿Y por qué quiero empezar por esas 2 palabras? Por 2 cosas. Número 1, esto nos muestra que la separación de capítulos, versículos, la hicimos nosotros. No es algo que hizo Dios, no es algo que hicieron los autores, la hicieron los hombres. Y lo hicieron con un motivo sencillo, principalmente para el hecho de ser más fácil la enseñanza de las Escrituras. Imagínense ustedes que yo cojo el libro de Hebreos y les digo, vayan por la mitad del libro, más o menos de Hebreos, por donde pone esto. Nos volveríamos locos cada vez que tuviéramos que buscar la frase exacta que vamos a estar trabajando, y más si vamos de una cita a otra. Y ahora vayan a la mitad, un poquito antes del libro de Efesios. Sería un desastre, sería muy complicado. Entonces de ahí la idea de empezar a separar por capítulos, por versículos. Pero cuando nosotros leemos un por tanto, nos muestra lo segundo, y es el hecho de que esto está unido a lo anterior. ¿Por qué? Porque un por tanto es un nexo de unión entre un tema y otro. Nos ha dicho algo y por tanto ahora nos dice otra cosa. Entonces, este por tanto, lo primero que nos debe hacer pensar es qué hemos visto antes. ¿Qué nos ha dicho antes el Señor? Para luego nosotros entender este por tanto. ¿Qué nos ha dicho antes el Señor? ¿Qué vimos en la última enseñanza? ¿Qué vimos en el capítulo 5? Y por ejemplo en los versículos 11 al 14. Vimos lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño.
pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Vale, y yo quiero que prestemos atención a lo que acaba de pasar. En el capítulo 5, al final del capítulo, el autor de la carta a los Hebreos está riñendo de alguna manera, está corrigiendo de alguna forma al pueblo por su inmadurez. Él les ha dicho que tienen un problema. ¿Y cuál es el problema que les ha dicho? Que tienen, que son tardos para oír. Escuchan, pero no oyen. No están atesorando la palabra, no la están poniendo por obra, no la están practicando, no están creciendo con esa palabra. Están escuchando palabra, están recibiendo palabra, pero sus vidas siguen constantemente igual. Por eso al final dice que los adultos, los que tienen el alimento sólido, son los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados y pueden discernir el bien y el mal. Los adultos son los que practican la palabra, los que ponen por obra la palabra y ejercitando la palabra ganan discernimiento. Son más prudentes, toman mejores decisiones, porque no solo escuchan, la practican. Sin embargo, este pueblo era tardo para oír, escuchaba mucho, y eso nos da a entender otra cosa, que llevarían bastante tiempo escuchando palabra. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el autor también les ha dicho que ya deberían ser maestros. Eso, yo si tengo a alguien que lleva 2 meses en la iglesia, no se lo digo. Yo no voy a un hermano que se acaba de convertir, que lleva 2 meses en la iglesia y le digo, ya deberías ser maestro. Pero voy a alguien que a lo mejor ya 10 años en la iglesia, 10 años escuchando sermones, 10 años escuchando buena palabra, veo sus actitudes, que sigue igual que a los 2 meses y le digo, oye, que tú ya deberías ser maestro y te tengo que dar leche. Te tengo que dar leche. Porque ¿qué le dice? Aunque ya debierais ser maestros, tenéis otra vez necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, nos encontramos en esta escena, un pueblo que escucha mucho, pero que es inmaduro. Déjame decirte una cosa, puedes ir a la iglesia de mejor doctrina de Barcelona, tener al mejor predicador de Barcelona, a los mejores maestros de Barcelona, estudiar en el mejor instituto bíblico de Barcelona, caminar con los mejores creyentes de Barcelona, escuchar los mejores sermones de Barcelona y ser inmaduro. Y ser inmaduro. Porque hay mucha gente que pasa años en una iglesia buena y no hay cambios en sus vidas. Porque no ejercitan, no practican aquello que escuchan. Hermano, no saques pecho porque conoces sana doctrina si en tu vida no se ve sana doctrina. Nos quejamos del evangelio de prosperidad, pero al menos ellos viven lo que practican, lo que enseñan. Buscan dinero, alcanzan éxito, montan empresas, ellos creen en algo y lo intentan vivir. Nos quejamos de los judaizantes, pero al menos ellos creen algo y lo intentan vivir. Alguno ya hasta se circuncida. Pero si tú dices haber conocido sana doctrina, que también se vea en tu vida. Que también se vea en tu vida. No es solo llenar los oídos de palabra. No es solo salir el domingo, el martes, el jueves y decir, qué palabra, qué sermón, cómo Dios habla a esta iglesia. ¿Y tu vida cuánto ha cambiado? No hay gozo en el corazón de un pastor, solo porque la palabra es predicada. Hay gozo cuando la palabra transforma vidas. ¿De qué sirve tener una sala con 300 personas que han escuchado un gran sermón si en esas 300 personas no hay cambio? Algo falla entonces. Cuando la sana doctrina es predicada, trae sana vida. Una cosa va con la otra. Entonces, hermanos, estos hombres, estos hermanos, escuchaban sana doctrina. Habían recibido buena palabra, pero no habían madurado en la fe. Y el autor se dirige a ellos y dice, deberíais ser maestros, pero tenéis necesidad de que alguien os enseñe el ¿qué?
¿Qué le dice que tienen necesidad? De que os enseñen los principios elementales. Ok, mira esta escena que tenemos ahora aquí primera. Un grupo de creyentes inmaduros que deberían ser maestros y el autor le dice, pero necesitáis que os enseñen otra vez los principios elementales. Pasemos a nuestro capítulo y ahora empecemos con el por tanto. Y el primer punto que trata el autor es la necesidad de avanzar hacia la madurez espiritual. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Espérate, que no sé si te has dado cuenta de algo. No sé si acabas de percatar de algo que a simple vista parece contradictorio. Capítulo 5. Deberíais ser maestros, pero tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. Justo después, por tanto, ¿qué dice que hay que hacer con los principios elementales? Dejarlos. ¿Te aclaras? En el 5 dices que hay necesidad de volver a enseñarme los principios elementales y en el 6 me dices que dejemos los principios elementales. ¿Te estás contradiciendo? ¿Vuelvo a los principios o dejo los principios? Hermano, el autor no les está diciendo abandonad los fundamentos de la fe. El autor en el primer sitio lo que les ha dicho es, por vuestra inmadurez parece que os deberíamos enseñar otra vez los fundamentos. Por vuestra manera de vivir parece que todavía no conocéis ni la base. Eso es lo que está diciendo. Por vuestra manera de vivir parece que no lo conocéis, pero sí la conocían. Sí tenían los fundamentos, sí conocían el evangelio, sí tenían esa base, pero aparentaban no tenerla. Aparentaban en su vida no tenerla, pero sí la tenían. Entonces, en el capítulo 6, el autor expresa el deseo que hay en su corazón. El deseo de él no es que vuelvan al principio. El deseo de él no es que vuelvan a empezar. El deseo de él es que maduren. Cuando leemos aquí dejando las enseñanzas elementales, no es un dejando de abandonar. Abandonar los fundamentos y madurar. No, nunca debemos abandonar los fundamentos. Cuando se pone un fundamento, siempre va a estar ahí. Hermano, si yo construyo una casa, yo pongo un fundamento y empiezo a edificar encima. Y yo puedo hacer la casa cada vez más grande, pero el fundamento, ¿cómo se queda? Igual. Yo hago un buen fundamento y de ahí edifico. Es decir, el fundamento es la base del edificio. Si tú no tienes un buen fundamento en la fe, tú no vas a ser edificado sólidamente. Tú puedes venir a esta iglesia a escuchar grandes mensajes, pero si tú no tienes fundamentos como ¿qué es el evangelio? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué son esas? No sé. Entonces, ¿cómo sabes que eres creyente si no sabes las doctrinas básicas de la fe cristiana? Porque puedes saber algo a nivel cultural. Hasta mi madre sabe que Jesús es el Hijo de Dios, al menos lo dice. Otra cosa es que viva como quien cree en ello. Pero hasta mi madre te puede decir que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no significa que haya nacido de nuevo. Hasta mi madre te puede decir que Jesús nació de una virgen. Hasta mi madre, ahora que llega diciembre, mi madre ahora a lo mejor recordará con un pesebre o alguna cosa dónde nació Jesús, cómo nació Jesús, incluso para qué vino Jesús. Pero eso no significa que sea creyente. Que tú sepas 3 o 4 cosas sobre la historia de Jesús no te hace creyente. Cuidado, que la mayoría de vosotros venís de países donde culturalmente se os habla de Dios. Y saber algo de Dios no te hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios es alguien que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, hermanos, el fundamento es indispensable. Por eso en la escuela de teología que se va a hacer en la iglesia, una de las asignaturas es doctrinas fundamentales de la fe cristiana, porque sabemos que es importante un fundamento sólido. Él no le está diciendo que abandonen el fundamento, porque el fundamento no se puede abandonar.
Porque del fundamento depende toda la casa. De mis bases doctrinales depende toda mi doctrina. Hermanos, si yo no tengo fundamento, la casa se cae. Entonces, el autor no está diciendo abandonad el fundamento. El autor solo les está diciendo que deben avanzar, que deben madurar, que deben crecer en la fe. Hermanos, si yo te pasara a ti un test de doctrina, ¿qué saldría de resultado? Hermano, ¿cuánto sabes de Dios? ¿Cuánto sabes de Jesús? ¿Cuánto sabes de la Biblia? Porque lo que les está diciendo es, ya no es tiempo de estar echando todavía fundamento sobre fundamento sobre fundamento y quedarnos aquí con la misma leche. Hay que avanzar, hay que madurar. El problema aquí era la inmadurez y el llamado del autor es a crecer en la fe. Y hermano, yo te digo algo, soy pastor de esta iglesia hace años y hay gente que pastoreó hace años y saben lo mismo de Dios todavía y su vida sigue igual. Igual que cuando los conocí. Mismo carácter, mismo desorden, el mismo desconocimiento. Porque no hay en ellos un deseo de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Te hablan de, pongamos áreas, no sé, te hablan de gimnasio, de musculatura, de nutrición, de belleza, de los últimos sistemas de arreglos faciales, te hablan de política, te hablan de series, te hablan de fútbol, te saben nombrar los jugadores del 74, pero no saben de Dios. Hermano, es bueno, yo no quiero que seáis necios ni que desconozcáis otras cosas. Amo el conocimiento. Si te gustan los documentos, aprende de la fauna, aprende de la geografía, aprende de la historia. Es bueno adquirir conocimiento, pero sobre todo aprende de Dios. Que cuando me pregunten de política sepa algo. Que cuando me pregunten de historia sepa algo. Que cuando me pregunten de medicina sepa algo. Que cuando me pregunten de nutrición sepa algo. Pero que Dios sea mi especialidad. Que cuando me pregunten de Dios yo diga, ahora sí, siéntate a la mesa, que tenemos horas. ¿De qué quieres hablar? Empecemos por Romanos. ¿Quieres hablar de los evangelios? ¿Del libro de Juan? ¿De qué doctrina quieres hablar? ¿De qué quieres que hablemos? Eso no es jactancia. Si soy su hijo, anhelo conocerle. ¿Cómo le digo a la gente, cree en Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Quieres que crean un Dios que no conoces? ¿Quieres que crean un Dios del que sabes dos cosas? Que es amor. ¿Quieres que crean un Dios del que solo me sabes citar Juan 3:16? No me convence tu fe. El testigo de Jehová que me picó ayer a casa sabía mucho más de la suya. El mormón que el otro día me vino a visitarme sabía mucho más de la suya. Y tú me dices que la tuya es la verdadera, pero si no sabes casi nada, ¿cómo sabes que es la verdadera? ¿Cómo te metes con el católico, el adventista, el musulmán y tú dices que tienes la verdad? ¿Qué verdad? Si apenas sabes dos cosas. Hermano, ¿cómo puedes tener la certeza de que estás en la religión verdadera si apenas sabes nada de la religión que profesas? No, para mí muchos evangélicos son como muchos católicos que me dicen, soy católico y moriré católico. Y hay muchos evangélicos que más o menos son igual. Soy evangélico y moriré evangélico. ¿Y qué sabes de la religión evangélica? Nada. Pero mis padres me enseñaron. Mis padres me hablaron. Hermano, hay que crecer. Hay que conocer más a Dios. El apóstol Pablo. ¿Alguien diría que el apóstol Pablo no conocía a Dios? ¿Alguien diría que el apóstol Pablo no sabía mucho de Dios? Para nada. Sabemos que Pablo conocía a Dios, conocía su palabra, pero ¿sabes qué? Él nunca se conformaba y siempre quería conocer más.
Mira este texto, Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 14. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ok, hasta ahí Pablo dice que sus méritos, cuando él creía que sus méritos eran lo que valían su tribu, su descendencia, su circuncisión, sus enseñanzas, Pablo dice que eso no vale de nada en comparación a haber conocido a Cristo. Pero mira cómo sigue. Y ser hallado en Él, no tendiendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Y qué dice? Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. El fin de Pablo es conocer a Cristo. ¿Y conocer qué más de Él? Conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección, participar en sus padecimientos. ¿Para qué? Para llegar a ser como Él en su muerte, para ser también como Él en la resurrección entre los muertos. Y mira qué dice ahora, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero conocer a Jesús, quiero saber más de Él. Yo ya lo conozco, yo ya sé de su muerte, yo ya sé de su resurrección, y yo ya sé hacia dónde voy, yo ya sé cuál es mi eternidad, yo ya sé lo que me espera, pero una cosa sé, todavía no ha acabado mi vida en esta tierra, todavía no ha acabado mi proceso con Dios, y hago una cosa, dejo atrás lo que queda y sigo adelante para conocerlo más, para ser más transformado, para crecer más. Pablo iba adelante. No tenía suficiente. Ya conocía a Dios, pero quería conocerlo más. Ya conocía el poder de su resurrección, pero quería conocerlo más. Ya había sido transformado, pero sabía que quedaba más. ¿Tú no crees que te falta de Dios? ¿No crees que te falta más? A mí me falta mucho. Yo me siento a veces con pastores, los escucho hablar y digo, de eso no tengo ni idea. Yo de eso ni idea, tengo tanto por aprender, tanto que leer, tanto que conocer, tanto que orar, tanto que caminar. Yo necesito más de Él porque quiero conocerlo más, crecer más, madurar más, avanzar más. Hace un tiempo un hermano me dijo, pastor, nosotros que lo conocemos de hace años, damos gracias a Dios, hemos visto su cambio como pastor, cómo ha madurado en el ministerio. Le digo, gloria a Dios. Y ojalá dentro de 10 años me vuelvan a decir lo mismo. Pero ¿y de ti pueden decir lo mismo? Pues está bien estar ahí y decir, mira, el pastor se va haciendo mayor, va conociendo más a Dios, va madurando. Pero ¿qué piensa el pastor de tu madurez? Hermano, porque la gracia no es que el pastor se vaya haciendo mejor pastor, sino que tú también te hayas hecho mejor oveja. Tú debes ser más santo. Tú debes conocer más al Señor. Quizá deberías ser diácono, quizá deberías estar sirviendo, quizá deberías poder dar clases. Y sigues ahí. Igual, porque un año es un problema familiar, el otro es el trabajo, el otro es el dinero, pero siempre hay algo, una disculpa, una excusa para decir, este año no estuve fino con Dios, el año que viene le doy más. Hermano, te digo una cosa, el año que viene algo más se tuerce. Déjame decirte algo, el año que viene... ahora viene 31 de diciembre, vendrán estos cultos de el año de la cosecha, el año de la multiplicación. ¿Sabes lo que te digo yo? Yo no soy profeta, pero te digo algo, va a ser el año en el que algo se te va a torcer. Va a ser el año en el que algo se te va a complicar. Va a ser el año que alguien caerá enfermo. Va a ser el año que algo fallará, porque todos los años tienen días buenos y días malos. No hay un año de tal, un año, porque es raro, ¿no? Que en cada país y en cada iglesia Dios tiene un año diferente. Yo nunca he entendido eso. Dios tiene un pueblo, pero allí es el año de la multiplicación, aquí el de la cosecha. Y digo, ponte de acuerdo, Señor. ¿Qué vamos a vivir este año tu pueblo? No, vamos a vivir lo mismo que este año, días buenos y días malos.
A lo mejor no una pandemia, pero a lo mejor tú coges una enfermedad que no cogiste en la pandemia. A lo mejor te echan del trabajo, o a lo mejor encuentras trabajo, porque eso es la vida. No vengas esperando que Dios te ponga una alfombra roja este año y wow, un campo de rosas. No, va a haber días buenos y días malos, días fáciles y difíciles, días de reír y de llorar. Y si esperas que todo esté ordenadito para entonces buscar más a Dios, vas a tener 80 y vas a seguir como hoy. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el campo, en el granero, aunque el campo no dé su fruto, yo me alegraré en el Señor. Eso es lo que dijo Habacuc. No importan los días, importa que Dios no cambia y sigue ahí. Y yo lo tengo que conocer. Cuando hay comida en la nevera, lo conoceré. Y cuando falte, lo conoceré. Lo voy a buscar cuando esté enfermo y lo voy a buscar cuando esté sano. Porque yo vivo para conocerlo a Él, no en los días fáciles, todos los días. Yo tengo que leer mi Biblia todos los días y orar todos los días, los buenos y los malos. Unos tendré más ganas y otros menos. Unos me nacerá hacer un culto ese día y me doblaré ante el Señor y me derramaré en lágrimas, y otros estaré frío como un témpano, pero lo buscaré igual. Porque yo quiero conocerlo a Él. Porque al mundo ya lo he conocido mucho. Ahora quiero conocer a mi Señor. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:13, poco antes de morir, Pablo en 2 de Timoteo 4:13, un libro que estudiamos, dice esto: cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo. Pide la capa, probablemente porque va a ser frío, o ya tiene frío. Pero mira que dice, y los libros, especialmente los pergaminos. Hermanos, Pablo va a morir, Pablo está en la cárcel, ¿y sabes qué pide? Pide libros. Y yo no creo que fueran las crónicas de Narnia. Y yo no creo que fueran la trilogía o la saga del Señor de los Anillos. Estoy convencido de que eran libros que tenían que ver ¿con qué? Con Dios. ¿Sabes qué? Igual me muero mañana. Igual mañana ya me cortan la cabeza. Pero hoy voy a saber más de mi Dios. Hoy voy a leer otra vez su palabra. Hoy voy a leer sus promesas. Hoy quiero conocer más. Aunque sea un versículo más, memorizar un nuevo versículo. ¿Haces esas cosas, por ejemplo? Yo lo recomiendo a todo el mundo. Memorizas Biblia. ¿Sabes lo importante que es? No Juan 3:16. Hermano, te desafío a esto. Coge un libro y memoriza cada día un versículo. Uno. Al final del año, ¿sabes cuántos versículos te vas a saber? 365 versículos de memoria. No te estoy diciendo un capítulo al día, un versículo. Jesús lloró. Ya tienes uno para hoy. Porque empiezas a saber una cosa importante. Que la Biblia es un libro que cuando lo empiezas a atesorar, a memorizar, parece que lo vives con más practicidad. Porque a veces estás en la calle hablando con alguien y no tienes la Biblia a mano. Pero tienes ya tantos aquí memorizados que tienes mucho que decirle. Y no decir yo pienso, yo creo, porque yo he vivido, porque yo he experimentado. La Biblia dice, y ahí también dice, y ahí también dice. Y a lo mejor no sé si es 2 de Timoteo 1, pero te digo que dice esto, y que dice aquello, y que dice aquello. Porque el Señor no te ha llamado a contar tus experiencias. El Señor no te ha llamado a contar lo que tú piensas. El Señor no te ha llamado a compartir tus opiniones. El Señor te ha dicho, ve y predica mi palabra. Y a veces no está con nosotros. Pablo tenía tantas ganas de crecer en la fe que a punto de morir todavía quiere leer. Porque quería conocer a Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y paciencia. Pedro quiere que los creyentes estén preparados ¿para qué? ¿Para qué? Para presentar defensa ¿ante quién? Ante cualquiera que os demande. Cualquiera que se acerque a vosotros, queriendo saber de vuestra fe, tenéis que estar preparados para defender vuestras creencias. ¿Sabes qué es lo más vergonzoso? Que si ahora media iglesia sale ahí fuera y llega una pareja de testigos de Jehová,
la mayoría tienen que cambiarse de acera porque no saben defender sus creencias ante ellos. Es triste. Cuando un creyente no sabe de Dios, ve a los testigos de Jehová y se aparta como, ay, qué pesados, no quiero. Cuando un creyente sabe de Dios, ve a los testigos de Jehová y va orando, ojalá me paren, ojalá me paren, ojalá me paren. ¿Por qué? Porque sé por dónde van a ir, pero yo conozco la palabra. Yo conozco qué textos les voy a ir citando. Cuando me digan esto, yo le diré, pero la Biblia dice esto, pero ¿qué dice Juan 1:1? ¿Pero qué dice 1 Corintios 15? ¿Pero qué dice...? Y empezaré a citar textos y ellos empezarán como, uno que sabe. ¿Estás preparado para presentar defensa ante un testigo de Jehová? ¿Ante un mormón? ¿Ante un musulmán? ¿Ante un judío? ¿Ante un adventista o un judaizante? ¿Estás preparado? Solo vienes a la iglesia como un polluelo esperando que el pastor, que sea la mamá de los polluelos, haya masticado la comida, tú abres la boca, pastor, échalo y tragar lo que te den, como hacías en otra iglesia a lo mejor. Hermano, tú debes valerte por ti mismo en cuanto al conocimiento de Dios. Sí, estamos aquí para enseñarte, para animarte, para empujarte, pero tú debes conocer a Dios personalmente. No va a estar siempre el pastor para responder tus dudas. ¿Tú crees que el pastor sabe lo que sabe porque él se levantó una mañana y Dios metió todo ese conocimiento en su cabeza? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que yo llego aquí y hablo cosas porque me levanto por la mañana y el Señor dice, espérate, le abro la cabeza, le meto el sermón de hoy, la cierro, vete para el culto y ahora habla lo que yo te he puesto ahí dentro? No, hermano. Sabemos lo que sabemos porque ¿sabes qué hacemos cuando nos despertamos? Vamos a la Biblia y no pasamos media hora. 1, 2, 3, 4 y ahora lo comparo con esto y esto no me cuadra y ahora leo este comentario y a ver qué dice este y a ver cómo leen esto y vuelvo y otra hora y otra hora. Y esto me recuerda a lo de antes y esto me recuerda a lo de ayer y esto me recuerda a lo de aquel capítulo y otra hora para llegar aquí y estar delante de ti 1 hora. Hay muchas horas detrás. Pero eso es lo que Dios pide de los pastores. Eso es lo que Dios pide de su pueblo. Yo no tengo 8 horas al día como tú. Pero tienes 1, tienes 2 y tampoco se la das. No pongas la excusa del pastor tiene más tiempo cuando tú no le das tampoco el que tienes. Y te digo algo, si no le das hoy 1 que tienes, aunque tuvieras 8, tampoco se las darías. Muchos habéis estado en la cuarentena viendo tele y teníais 24 cada día. Y no habéis leído tanta Biblia y no habéis orado tanto. Porque el problema, ¿saben qué? La cuarentena sirvió para decirle al pueblo de Dios que ni el trabajo ni el tiempo eran su problema. Eran ellos. Porque mucha gente en la cuarentena estuvo sin trabajar, lleno de tiempo y se enfrió en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo te enfriaste en la fe en la cuarentena cuando había más tiempo que nunca para orar, ayunar y leer la palabra? Porque tu problema no es el tiempo. Lo que siempre pondremos excusas para no reconocer que mi problema soy yo, que no estoy bien con Dios. ¿Por qué? La primera aplicación de este punto trae esta pregunta para ti. ¿Hay deseo en ti de conocer más a Dios? Porque, hermano, yo no quiero ahora decirte, pues con todo lo que te he dicho te tienes que apuntar a la escuela de teología. No, puedes conocer a Dios sin estar en ninguna escuela de teología. Yo ahora estoy en un seminario, pero yo no estoy en el seminario desde que empecé el ministerio. Yo tenía mi Biblia. Mi Biblia era mi seminario. Y es suficiente, es su palabra. La cuestión no es si estás en un seminario o apuntarte a un seminario. La cuestión es el deseo que hay en ti. Hermano, una de las mayores marcas de un cristiano, y de esta no se habla mucho, porque normalmente decimos, es que no practica el pecado, es que lucha por vivir en santidad. Está bien todo eso, pero la mayor marca es que ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Hay deseo en ti de Dios? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas?
Tienes un rato libre esta tarde que llegas del trabajo. Mañana no hay culto, llegaréis del trabajo, tenéis tarde libre. Seguramente algunos llegaréis a las 6, a las 7. Tenéis un par de horitas antes de la cena, un par de horitas antes de ir a dormir. ¿Qué vas a hacer esas 2 horas? ¿Hay deseo en ti de conocer a Dios? ¿O vas a decir, bueno, ayer fui a la iglesia, hoy tele, jueves iglesia, viernes tele? Hermano, tiene que encenderse un piloto rojo en tu corazón de emergencia si en ti no hay deseo de Dios. Hermano, puede ser que hoy no seas un erudito, pero si hay deseo, mañana vas a conocer más a Dios y pasado más y al otro más. No para ser el más listo, porque el deseo del corazón del creyente no es ser el que más sabe de la clase. El deseo del corazón del creyente es conocer más a aquel a quien ama. Si yo amo a Clisia, quiero saber qué le gusta y qué no le gusta, qué le agrada y qué le desagrada, qué le hace cosquillas y qué no, porque la amo y quiero conocer sus secretos, sus sueños, sus ambiciones, sus deseos. Y si amo a Dios, yo quiero conocer, quiero saber cómo es Él, sus atributos, qué quiere de mí, qué quiere para mi vida. Hoy los creyentes no quieren leer la Biblia, prefieren ir al culto, a un culto donde venga un profeta y el profeta les revele algo, en plan, Dios tiene esto para ti, pues ya está, trabajo hecho. Hermano, ¿hay deseo en ti de Dios? ¿O eres un creyente inmaduro? Que llevas 4 años en el Evangelio, 5, 6, 10. Hay gente que llega a los nuevos de la iglesia y les dice, yo llevo 22 años en el Señor. Yo les diría a los nuevos, qué pena, porque lleva 22 años y es la persona que te diría, no te pegues a esa persona. Pégate a ese que lleva 2. Hermano, aquí no es por años, ¿eh? El cristianismo no es como las empresas. A más años, más galardones. Puedes tener 20 años y ser un inmaduro y tener 5 años y ser maduro. ¿Cuánto buscas a Dios? Lo que el autor ha dicho ahora, te lo dice a ti también. Es necesario madurar, es necesario avanzar, es necesario avanzar hacia la madurez. Hermano, no puedes seguir siendo el mismo cristiano año tras año. Hay gente que lleva 2 años en la iglesia, llegó hace 2 años diciéndome, lucho con la pornografía. 2 años después le preguntas, ¿con qué luchas este año? No, si yo sigo con la pornografía, le digo, chico, yo me cuestionaría una pregunta. ¿He nacido de nuevo? Porque si llevas 2 años masturbándote cada 15 días, cada mes, yo me preguntaría algo, ¿no? Porque yo entiendo que llegara al evangelio con un problema de adicción a la pornografía, pero yo leo que los inmorales no entran en el reino de los cielos, que Dios es santo, que eso es pecado y que Él me ha dado herramientas, ayuno, oración, palabra. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a matar ese vicio. Voy a mortificar mi carne. Voy a luchar con las armas espirituales que Dios me ha dado y me voy a centrar en matar a ese terrible bicho que ofende a mi Dios. Y cuando el pastor llegue el año que viene, ¿qué tal la lucha? Esa bien, pero ahora me doy cuenta de un problema con el orgullo. Pues vamos a por esa, campeón. Y cada año te vas a parecer más a Jesús. No puede ser que después de 3 o 4 años la lucha sea la misma, porque entonces hay versículos que no me cuadran. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. No te veo muy libre. Mismo carácter, mismos pecados, misma boquita sucia, mismo temperamento amargado, mismo carácter grosero, pero el domingo manos levantadas. Hermano, que llegues así el primer año, lo entiendo. Que lleves 4 así, yo me preguntaría lo mismo. ¿He nacido de nuevo? Hermano, si yo amo a Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir para Dios, yo no me mantengo en mi mediocridad espiritual. Esto no es una crítica para vosotros, Esto es un llamado para todos. Porque el autor en el 5 les ha dicho, deberíais ser maestros. Probablemente el que lo dice es porque es maestro.
Pero en el 6 no le ha dicho, debéis avanzar hacia la madurez. ¿Qué le ha dicho? ¿En qué término verbal lo dice? ¿Singular o plural? ¿Para ellos o se incluye? Yo soy maestro, pero yo tengo que seguir avanzando. Dice, avancemos hacia la madurez. Es decir, vosotros sois inmaduros en la fe. Deberíais ser ya maestros, pero madurar, eso es todos. Vosotros estáis aquí y a lo mejor él estaba aquí, pero él debía seguir madurando, no se podía quedar igual. Hermano, el cristianismo es algo en lo que siempre se puede crecer más, santificarse más, conocer más, madurar más. Y el autor se incluye, dice, todos debemos avanzar hacia la madurez. Yo no estoy hecho, yo tengo que seguir avanzando. Vamos a la segunda parte de la enseñanza. La primera iba a ser la corta, así que tengo hoy un problema. Pero lo voy a intentar. Voy a ir rápido en esta. Dice que debemos dejar las enseñanzas elementales, no abandonarlas como hemos dicho, pero debemos madurar. Y ahora le hace una lista de cuáles son esas enseñanzas elementales. Y hermano, es curioso porque van en par, van en parejas, van en grupos de dos. Son 3 grupos de 2 enseñanzas, si te das cuenta. Primero, arrepentimiento y fe. Mira lo que dice ahora. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe hacia Dios. Te darás cuenta cómo va juntando doctrinas, va juntando fundamentos. Y las primeras que junta es esa, arrepentimiento de obras muertas y fe hacia Dios. Y fe hacia Dios. Hebreos 9:14, mira lo que dice. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La cuestión aquí que puede hacernos dudar un poco es, ¿qué son las obras muertas de las que hay que arrepentirse? Las obras muertas apuntan a nuestra vida sin Dios. Las obras que conducían a la muerte. Romanos 6:21. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es... Hermano, nuestras obras de antes, nuestras obras en el mundo, ¿a dónde nos conducían? El salario del pecado es la muerte. Así que la primera doctrina que presenta en estas parejas que hace es la del arrepentimiento de nuestra vieja manera de vivir. Hermano, el arrepentimiento es un fundamento en la fe cristiana, pero hay una cosa interesante, que en la fe, el libro de Hebreos dice del arrepentimiento y de la fe hacia Dios. Y no es el único libro que presenta arrepentimiento y fe juntos. Mira, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Jesús vino proclamando el evangelio de Dios. ¿Y qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento y fe. Pero no, ¿eso era el mensaje de quién? El mensaje de Jesús era arrepentíos y Hechos 20:21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Juan Bautista era arrepentíos y creed. El mensaje de Jesús era arrepentíos y creed. El mensaje de Pedro en los primeros capítulos de Hechos era arrepentíos y creed. Y en el capítulo 20 decía que el mensaje de los apóstoles era del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál ha sido el mensaje que la iglesia ha predicado desde el principio? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabe cuál es el mensaje que predica hoy la iglesia? Abrazos gratis, Dios te ama, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. ¿Dónde está el arrepentimiento? Por eso hay mucha gente que llega a la iglesia y dice, no, ¿cómo llegaste a la iglesia? En el semáforo, unos chicos súper simpáticos con carteles que daban abrazos gratis y nos invitaron. No, hermano,
¿Sabes cuál es el problema? La gente que no tiene fe en el poder de la palabra, la gente que no tiene fe en el poder del Espíritu Santo, dice cosas que creen que no va a ofender. Es como, si yo digo arrepiéntete de entrada, la gente no va a venir a la iglesia. Es que el problema no es que vengan a la iglesia, el problema es que lleguen a Dios. Porque podemos dejar a gente siglos en la iglesia y luego estar ante el Señor y el Señor decir, muchos dirán, Señor, Señor, pero yo no los conocía. Esta gente vino aquí, hizo de la iglesia su club social, hizo de la iglesia su club de amigos, pero por la noche seguían whatsappeando a las muchachas. Por la noche seguían whatsappeándose con los jovencitos de la iglesia. Y luego seguían con el coqueteo, y con la pornografía, y con la masturbación. Y del grupo de jóvenes salían noviecitos, y caían en inmoralidad. Y luego se iban a la bachata, y luego a la rumba. Pero el domingo no faltaban un culto. Claro, ellos estaban viviendo el propósito maravilloso de Dios para su vida, pero no se habían arrepentido de su vana manera de vivir. Eran la misma persona. Esa gente no podía decir, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú conoces a Dios y te encuentras con tu familia después de un tiempo, tu familia lo primero que te va a decir es, no te conozco. Cuando tu madre te empieza a decir, no pareces mi hijo. Cuando tu familia te empieza a decir, te han lavado el cerebro. Antes eras el alma de la fiesta, mira ahora. Cuando tu familia, tus conocidos, tus compadres te empiezan a decir, no te reconozco, es buena señal. Cuando tu familia sea de los que dicen, no, mi primo es creyente, pero sigue siendo el mismo, súper buena gente. No es religioso, es solo espiritual. Mala señal. Porque hoy esa es la moda. La moda es esa. Yo no soy religioso, yo soy espiritual. Eso es lo que es Justin Bieber, Camilo y esta gente. Dice, yo no soy religioso, yo tengo mi relación con Dios. Hermano, no. No, hermano. Te aseguro que cuando vivas en santidad te van a llamar religioso. Te van a llamar fanático. Y gloria a Dios por ello. Seremos religiosos para su gloria. Porque si religioso es vivir conforme a su voluntad, obedecer sus mandamientos, luchar por vivir en santidad, huir del pecado, amar orar, amar leer su palabra, amar congregar, bienvenida sea esa religiosidad. Porque es la de la Biblia. Es la de la Biblia. Así que en primer lugar, arrepentimiento y fe son fundamentos. Esas enseñanzas elementales que están mostrando, la primera es arrepentimiento y fe. Segundo grupo de enseñanzas, el versículo 2 dice, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos. La segunda es lavamientos e imposición de manos. Estas dos cosas no han puesto de acuerdo a los teólogos a lo largo de la historia. Las primeras son fáciles, las dos últimas que vamos a ver también, pero estas dos del medio no se ponen de acuerdo. Yo quiero deciros, a la luz de la Escritura, lo que yo pienso de esto. En primer lugar, el tema de los lavamientos, algunos han querido forzar el texto para decir que habla de los bautismos. ¿Por qué? Porque la palabra aparece en plural, como si fuera bautismos. Pero es una palabra diferente a la que el Nuevo Testamento suele utilizar para hablar del bautismo cristiano. Algunos teólogos dicen, habla en plural porque está refiriéndose a los bautismos de los creyentes en general. Pero es que la palabra lavamiento está muy bien traducida. Y el tema es que no debemos olvidar algo. Dijimos al principio de esta carta, de este estudio, que los destinatarios eran de una cultura en particular. ¿Qué eran? Judíos. Un judío sabía del arrepentimiento y de la fe para con Dios, porque eso es un fundamento para los cristianos y para cualquier judío que no sea cristiano.
Para cualquier judío que no crea en Jesús, arrepentimiento y fe son una base. Porque ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y tener fe para con Dios. Lavamiento e imposición de manos, para un judío tiene mucho sentido también. Miren Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Hebreos capítulo 9 y versículo 10 dice así: puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Recuerdan que hubo un momento en que los fariseos se ponían ante Jesús y dicen: oye, tus discípulos no se lavan las manos? Había una tradición en el pueblo judío que era la de los lavamientos. Por eso había una pica con agua en la que se tenían que hacer unos lavamientos. Te va a venir mucho a la mente la escena, por ejemplo, de un musulmán. ¿Has visto un musulmán antes de ir a orar? Antes de ir a hacer sus rezos, se lavan las manos, se lavan los pies, se lavan el cuello, lo que ha estado expuesto al polvo, para presentarse ante Dios, ¿cómo? Limpios. Esa expresión, los lavamientos, Hebreos 9:13, mira qué dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. Los lavamientos al judío le hacían entender una cosa: ante Dios solo nos podemos presentar de una manera. ¿Cómo? Limpios. Dios es santo, Dios es puro, no podemos ir ante Él de cualquier manera. Hermano, un judío nunca orará con el pecho al aire, sin camiseta. Un judío nunca orará sucio. No es su costumbre. Porque ellos tienen una tradición, y es que deben presentarse ante Dios limpios. Y ellos entendían que la sangre de esos animales limpiaba su pecado y los dejaba en paz con Dios. Cuando el autor habla de lavamientos, yo no soy partidario de pensar que habla de bautismos. Teniendo en cuenta que habla a judíos, estoy firmemente pensando que está hablando de su costumbre, el entender que ellos han tenido que ser lavados ante Dios, pero ahora conocían el evangelio. Ahora sabían que esos lavamientos tenían un lavamiento mucho mayor. ¿Por qué tú y yo no nos lavamos las manos antes de orar? ¿Por qué tú y yo no sacrificamos animales y nos rociamos con su sangre? Porque Ezequiel 36:25 dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, porque el Señor había prometido lavarnos. Y nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. La palabra original que aparece aquí, aunque algunos la han querido forzar, no es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del bautismo de los creyentes, pero puede apuntar al lavamiento, a la purificación de sus vidas, tanto en la mente del judío que tenía sus costumbres de lavarse, como aquellos que habían ahora conocido el evangelio y entendido que Cristo los había lavado. La segunda cosa que ha mencionado es la imposición de manos. Y en ese tema, los teólogos tampoco se ponen de acuerdo, porque la imposición de manos puede ser muchas cosas. Te voy a dar algunos ejemplos. Génesis 48:13. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Había una tradición en el pueblo judío, y seguro que lo has visto más de una vez, que es el tema de imponer las manos sobre los hijos, especialmente para darles ¿el qué? La bendición. Mucha gente se postra ante el Papa esperando lo mismo, ¿verdad? Nosotros sabemos que ya somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual
en las regiones celestiales en Cristo Jesús. No buscamos bendición de los hombres. Ningún hombre puede bendecirte. Por eso a mí me molesta y me irrita un poco cuando hay gente que me dice, te bendigo. Digo, tú no, el Señor. Como mucho dime, Dios te bendiga. Pero cuando digo, yo te bendigo, ¿tú qué bendición puedes traer a mi vida? Tú puedes desear que Dios me bendiga, pero tú no me puedes bendecir. ¿En qué sentido? Tú me puedes ayudar, tú me puedes echar una mano, tú me puedes prestar dinero, tú me puedes invitar a comer, pero bendición espiritual, solo Dios puede dar. Yo no bendigo a mi iglesia en un sentido de yo doy bendición. Yo ruego a Dios que bendiga su iglesia. Entonces la imposición de manos para un judío podía ser la señal de bendición, porque eso es cierto, hasta hoy lo podemos hacer. Yo cuando voy a orar por alguien que va a viajar, oro y impongo manos. Digo, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te lleve y te traiga con bien. Hay una imposición de manos y no es nada malo, no es que acabe cayéndose al suelo. No todas las oraciones que te ponen la mano encima hay que acabar en el suelo. Puedes seguir de pie y es igual de efectiva. Pero también puede ser otra cosa. Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. En Hechos 13, versículos 2 y 3 leemos, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. En el Nuevo Testamento la imposición de manos la vemos también en otro sentido, cuando alguien va a ser encomendado a una labor. Por eso cuando nosotros, si se ordena un diácono, como lo hemos visto en Hechos 6, o se ordena un pastor, tú verás que la iglesia lo que hace es imposición de manos. Si mañana nombramos otro pastor para la iglesia o diáconos para la iglesia, verán que pasarán delante y los pastores impondremos las manos sobre ellos y los encomendaremos a la labor que el Señor les ha designado, como hicieron con Pablo, como hicieron con los diáconos. La imposición de manos era una señal de encomendar a alguien. Habíamos visto que Dios lo separaba para la obra y orábamos y lo encomendábamos como iglesia a esa labor. Hay otra cosa que no le he puesto, pero es cierta. En el libro de Hechos, especialmente en 3 ocasiones, creo que 3, si no recuerdo mal, hay otro caso en el que la imposición de manos es otra cosa. Pero eso no es una regla. Fueron casos específicos, aunque algunas denominaciones hayan hecho de eso una regla. En el libro de Hechos verás que les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. No es una regla, pero en el libro de Hechos aparece en un par o 3 de ocasiones eso. Así que la imposición de manos en ese momento también era un momento en el que las personas que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero tenemos que recordar algo. ¿Qué personas? Habían personas que habían creído en Jesús, pero todavía no había venido Pentecostés. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Hechos 2. ¿Pero había creyentes antes? Pero no tenían al Espíritu Santo como desde Hechos 2. Por eso vemos que en una ocasión, sobre todo es muy clara, se encuentran a creyentes y dicen, pero nosotros al Espíritu Santo no lo tenemos. Y vemos que los apóstoles oran y el Espíritu Santo viene. Pero ahora nosotros leemos Efesios y dice que cuando ahora el creyente cree el mensaje, es sellado por el Espíritu Santo. Tenemos que entender cuándo eran excepciones y cuándo es una regla. Pero ya sea bendición o ya sea encomendar a una labor, ellos entendían la imposición de manos como un fundamento de la iglesia. Si te das cuenta, tiene algo sentido cuando veas el tercer grupo. El tercer grupo era de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La resurrección de los muertos y el juicio eterno para nosotros los creyentes son fundamentales, pero también para un judío. Mira, por ejemplo, Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los
Eso hablaba de la resurrección final de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán. Antiguo Testamento tenía resurrección, Nuevo Testamento tiene resurrección. La resurrección de los muertos no es una doctrina solamente cristiana, también judía. Es más, había un grupo entre fariseos, saduceos, que negaban la resurrección. Y por eso eran considerados una secta, porque iban en contra de un fundamento de la fe judía también de aquel tiempo. Pero no solo la resurrección, sino el juicio eterno. También es fundamental para el judío y fundamental para el creyente. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Tanto juicio como vida aparecen relacionados con la palabra eterna. Antiguo Testamento, para un judío, la condenación eterna y la vida eterna eran fundamentales. Para nosotros los creyentes también, Mateo 18:8. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Para nosotros, la eternidad, el castigo eterno, también es algo fundamental. Y es triste que hoy hay muchos predicadores que están empezando a negar el infierno. Por ejemplo, los adventistas no creen en el infierno, creen en la aniquilación del alma. Los adventistas creen que los justos, los de Dios, vivirán eternamente, pero los impíos serán fulminados, pero no serán condenados eternamente, sino que serán directamente exterminados. Unos vivirán gloria para siempre y los otros simplemente desaparecerán. Pero eso no es una enseñanza histórica del cristianismo. Entonces, es curioso que hemos visto 3 grupos de ¿cuántas enseñanzas? Y si te das cuenta, tienen un sentido. La primera, hemos dicho que era arrepentimiento y fe. ¿Cómo empieza nuestra vida cristiana? Arrepentimiento y fe. ¿Cómo empezamos? Sin un arrepentimiento y fe, no eres cristiano. Entonces, el inicio de nuestra vida con Dios empieza con arrepentimiento de obras muertas y fe en Cristo. Segundo, habla de ¿qué? Lavamientos e imposición de manos. Podemos entender lavamientos en el sentido de que el creyente se tiene que estar lavando, santificando. Hemos sido lavados por el Señor y nos tenemos que ir lavando. La santificación es el resto de nuestra vida cristiana, ¿no? Y la imposición de manos, ya sea la bendición de Dios o el encomendar a alguien a la tarea, habla de ¿qué? De servicio, de vida con Dios. La primera es el principio de la vida con Dios. Las segundas tienen que ver con la vida con Dios. Y las terceras, ¿cuáles son? Resurrección y juicio eterno. ¿Cómo acaba nuestra vida con Dios? Los tres grupos tienen sentido. El principio de mi vida con Dios, el transcurso de mi vida con Dios y lo que me espera en la eternidad. Resurrección y eternidad. Juicio eterno o gloria eterna. ¿Y qué dice que es eso? Principios elementales. Déjame preguntarte otra segunda cosa hoy, antes de pasar al último punto. ¿Tienes un buen fundamento de tu fe? La primera era si tenías hambre de Dios, si querías crecer, conocerlo más. Pero ahora es una pregunta más peligrosa. ¿Tienes un buen fundamento de tu fe? Si yo ahora me sentara contigo y te dijera, háblame de la doctrina del arrepentimiento. Si tú ahora mismo estás pensando, bueno, eso es lo de que hay que arrepentirse, ¿no? Y solo me sabes decir eso, me da miedo, hermano. Porque la palabra arrepentimiento sale a lo largo de la Biblia multitud de veces. Y si solo sabes decir del arrepentimiento, es que me tengo que arrepentir para ser cristiano, tenemos un serio problema. La segunda elemental es la fe. Hermano, ¿qué me sabes decir de la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo se ejercita la fe? ¿Cómo se trabaja la fe? ¿Cómo madura la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Y tantas otras cosas que tienen que ver con la fe a la luz de la Escritura.
Hermano, te estoy hablando de lo que la Biblia dice que son principios. No te estoy hablando de Apocalipsis. No te estoy hablando de los profetas como estamos viendo los domingos. Te estoy hablando de arrepentimiento y fe. Teóricamente, sin eso no eres cristiano. Y algunos habéis puesto ojos de plata. Si yo te digo, bueno, vamos a hablar de lo eterno, de la resurrección de los muertos, ¿qué me sabes decir? ¿Y qué me sabes decir del castigo eterno, de la gloria eterna? Hermano, me da miedo pensar que muchos de vosotros queréis venir a una iglesia de sana doctrina y todavía no tenéis ni la base de la fe. Vamos al tercer punto. Debemos madurar, hermanos. Debemos dejar los principios elementales en el sentido de que debemos tenerlos, pero debemos correr a conocer más a Dios. Pero el último punto, el versículo 3, y con eso termino, es este. Y esto haremos, dice el autor, si Dios lo permite. Hermano, hay algo glorioso en esto. El autor te está diciendo todo lo que debes hacer. Debes conocer a Dios, debes avanzar, debemos, en plural, nosotros todos, debemos avanzar, debemos madurar, debemos crecer. ¿Quién es responsable de todo eso? ¿A quién se lo está diciendo? A nosotros, a los creyentes. Te está haciendo responsable, está diciendo que tú hagas, pero termina diciendo, y esto haremos, si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú tienes responsabilidades, si mañana creces en la fe, si mañana maduras en la fe, si mañana avanzas en la fe, no te des golpes en el pecho y digas, es que yo estudio mucho, es que yo leo mucho, es que yo no soy tan vago como mis hermanos, es que yo sí amo a Dios. No, da gloria a Dios, porque vas a crecer si Dios lo permite. Aquí vemos responsabilidad nuestra y soberanía de Dios. Tenemos que crecer y yo quiero que mañana te levantes diciendo, hoy no desperdicio la tarde, hoy voy a leer un buen libro, o voy a leer la Biblia, o voy a estudiar un capítulo, o voy a orar más. Pero cuando lo acabes de hacer, ora y di gracias, Señor, porque eres tú el que pone el querer y el hacer. Segunda de Samuel 10:12 dice así, esfuérzate y mostrémonos valientes. Este texto es de una batalla de Joab y Abisai contra Amón y Aram. Una batalla del Antiguo Testamento, pero quiero que veas el diálogo. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. Iba a haber una batalla, iba a haber una guerra. ¿Y sabe qué le dice el uno al otro? ¿Qué le dice que tiene que hacer? Esfuérzate y sé parecido a lo que Dios le manda a quién. Ok, vamos a la guerra, hermano. Hay que esforzarse, hay que ser valiente, empuña tu espada, coge tu armadura, coge tu escudo y vamos a la guerra. Pero mira qué dice ahora. Y que el Señor haga lo que le parezca bien. ¿Tú qué debes hacer? Esfuérzate, sé valiente, coge la espada y vete a la guerra. Pero al final de la batalla, recuerda que va a pasar lo que Dios quiere. Nosotros hemos orado por el bebé de Dani y Laia. Hemos orado, hemos pedido, hemos hecho nuestra parte, ¿sí o no? Pero va a pasar lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que evangelizar Hospitalet, hay que predicar, hay que llevar el evangelio, pero se va a salvar quien Dios quiere. Nosotros llevamos la palabra a los oídos, pero Dios es el que toca los corazones. Filipenses 2:12 y 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses que tienen que hacer con su salvación? Ocupaos, guardadla, atesoradla, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Pero no lo dice solo, no deja eso ahí. El 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hermano, esfuérzate por vivir en santidad. Esfuérzate por luchar con el pecado. Pero recuerda, es Dios el que pone el querer como el hacer.
Esa es la aplicación 3 de nuestro estudio de hoy. Dale a Dios la gloria en tu crecimiento espiritual. Hermano, todo lo que yo he aprendido, todo lo que sé, yo de verdad honro a mis maestros, honro a todos los pastores que Dios ha puesto en mi camino y me han enseñado y me seguirán enseñando. Honro a todos los hombres de Dios que Dios ha usado para traer conocimiento a mi vida. Honro a mis profesores del seminario que me imparten cada asignatura y oro por ellos y doy gracias a Dios por ellos. Pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo honro a los hombres, pero glorifico solo a Dios. Y si he crecido como pastor, y si he crecido como creyente, es porque Dios así lo permite. Y si mañana consigo ser un poco mejor marido, es porque Dios así lo permite. Si el sermón de hoy está tocando las paredes de tu corazón, y te está diciendo, no podemos seguir así, no podemos seguir con este cristianismo tan mediocre, no puedo seguir leyendo una página de la Biblia y bostezando, tengo que amar más a Dios, tengo que buscar más a Dios, tengo que orar más. Si el sermón de hoy está golpeando las paredes de tu corazón y te está diciendo, cambia hoy, no para el 31 de diciembre, no para el 1 de enero, desde mañana lee más la Biblia, desde mañana ora más, no esperes que todo se arregle, no esperes que la familia esté bien, el trabajo esté bien, el dinero esté bien. Busca desde ya mañana más a Dios. Si a eso está pasando en tu corazón, recuerda, ha sido Dios. No fue el pastor que trajo un mensaje que hoy habló a mi vida. Ha sido Dios que te ama y hoy te ha dicho, avanza. Conóceme más. Pasa más tiempo conmigo. Apaga un poco la tele. Descansa un poco del telefonito y avanza hacia la madurez. Cambia, lucha con tu carne y madura en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber hablado a nuestras vidas, Señor, y por tu amor y tu paciencia. Sobre todo, gracias por tu paciencia, Señor. Dejamos tanto por desear muchas veces. No nos cansamos de escuchar mensajes y sermones que nos exhortan y nos animan y seguimos igual. Pero Señor, con el poder de tu Espíritu, puedes despertar los corazones para que tengan hambre y sed de ti. Y sabemos que eso solo es posible si tú lo quieres. Por eso, Señor, mueve a tu iglesia a conocerte más, a buscarte más, a orar más, a profundizar más. Que esta palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu, mueva sus corazones, Señor, a madurar en la fe, así como el mío también, porque todos debemos avanzar hacia la madurez. Señor, habla a tu pueblo hoy, que dé fruto esa palabra, este mensaje. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos en